Ferretería y Maderas Beato, donde hay un amplio parqueo, el parqueo techado asegurado, y además de esto tenemos góndolas con todos los productos y unas cerámicas bellísimas con los mejores precios. La calidad siempre se impone en Ferretería y Maderas Beato, que también tiene alucín, formica, plafones, lo que usted necesita, mallas también, y además la herramienta para que el hombre pueda trabajar la madera. Ferretería y Maderas Beato, la que más barato vende en la República Dominicana. Aquí pasan cosas raras. En lo que va de año han deportado de Estados Unidos 267 dominicanos, luego de cumplir condena por diferentes delitos, incluyendo narcotráfico. Las autoridades que los ayude y si tienen cualidades para el deporte, que los oriente. Variedad TV, lo que hay que ver. Continuamos con Salud Deportiva, Pablo Mateo, urólogo. Pablo, tú hablabas de que la mujer tiene mayor iniciativa. Ahora yo te hago la pregunta. Los urólogos atienden al hombre, los ginecólogos a la mujer en algunos casos, ¿verdad? Pero en el caso ya como urólogo, hay problemas de riñones, problemas de orina que la atiende el urólogo. La mujer es más temerosa, quizás para que le digan, mire, usted tiene una enfermedad bastante complicada que el hombre. No, la mujer en términos generales es mucho más fuerte y mucho más decidida. Y yo creo que en todos los aspectos realmente. Y no es el tema, pero por ejemplo, tú sabes que cuando una mujer decide concluir una relación, no valen flores ni nada de eso. O sea, No vale nada. y nosotros titubeamos más, o sea, hacemos una cosa, después no, pero mira que yo no quiero. Bueno, la mujer cuando decidió no, es no. Entonces, en medicina también pasa lo mismo, o sea, las mujeres en términos general no pierden tiempo. O sea, me refiero a la mayoría, hay de todo, pero la mujer de que se siente algo que le preocupa visita a su médico. Y eso te dice que hay más conciencia realmente en ese ser divino que es la mujer. Y aparte de que va, incentiva, incita a que los hombres visiten al urólogo. Entonces, eso definitivamente que es así como tú me dices. O sea, la mujer tiene más iniciativa y es más decidida para visitar al médico. Pero también es bueno decir, Reyes, que no es que el ginecólogo de la mujer, que el urólogo, no, no, no. El urólogo es el médico del hombre y de la mujer, Sí, sí, como lo en dije. términos general, y del adolescente y del niño, porque el urólogo, perdón, es el médico encargado de valorar, de tratar, de diagnosticar los problemas desde el riñón hasta la uretra. Y todos esos órganos son iguales, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino. Y hay que insistir mucho en eso porque, aunque lo hemos dicho en varias ocasiones, muchas veces las mujeres y muchos hombres piensan que el urólogo solamente ve hombres. No, nosotros vemos tanto hombres como mujeres. Y a veces hay semanas que vemos más mujeres que hombres y operamos más mujeres que hombres. Porque todos los problemas de riñón, como son cálculos, tumores, todo eso lo maneja el urólogo en la mujer. Cuando hay problemas de la vejiga, también tumores, cálculos, infecciones, también debe manejar el urólogo. O sea que en definitiva el urólogo ve tanto hombres como mujeres. Lo que pasa es que a veces nos concentramos mucho en la próstata, que Sí, es sí, sí. nuestro órgano, vamos a decir, principal como urólogos, y entonces a veces se queda así lo de la mujer, pero la mujer tiene un sistema urinario igual, idéntico al del hombre. Y tiene riñones. Perfectamente, tiene 2 riñones, tiene 2 uréteres y tiene una vejiga y la uretra que comunica la vejiga con el exterior. Entonces, ese sistema completo lo manejamos los urólogos. Es bueno decir, Reyel, cuando hablamos de cáncer, que es un término que muchas veces, a pesar de todo el trabajo que se hace, por ejemplo, que hacen fundaciones con lo que es el cáncer de mama y ese tipo de cosas, el cáncer no es más que el crecimiento desorganizado de las células que no mueren. Estas células se multiplican, entonces dañan las otras células. Un cáncer es igual a células malignas o células malas, vamos a decirlo así, porque muchas veces el paciente no entiende cuando se le habla de un cáncer. Y tú le dices un cáncer y te dicen, ¿es maligno o es benigno? No, un cáncer es maligno siempre. Entonces aquí entra un aspecto importante que debemos tomar en cuenta todos los médicos, independientemente de qué especialidad tengamos. Es la comunicación y la dedicación de tiempo al paciente en la consulta. No podemos ver un paciente deprisa.
no podemos verlo deprisa porque el paciente necesita escuchar las explicaciones que debemos darle como médicos. Porque el paciente va donde el médico porque no sabe y quiere escuchar la opinión de un profesional que lo oriente, le diga, bueno, esto está bien o esto está mal. Y yo insisto mucho en eso y le digo a los pacientes, incluso cuando no están satisfechos, busque otra opinión. Yo tengo pacientes que le he mandado a buscar otra opinión donde otro urólogo, porque eso es un derecho que le asiste al paciente. Y mientras más informado está el paciente de su situación, mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque el paciente está consciente. Y otra cosa, por ejemplo, que es importante mencionar, en medicina, en términos generales, en cirugía nada es sencillo ni simple. Desde el momento que usted va a entrar a una sala de cirugía, las complicaciones son iguales en todos los procedimientos, en una mayor y en otra menor, pero son iguales. Entonces, nada es simple. En un procedimiento quirúrgico puede pasar cualquier cosa. Y yo soy claro en este sentido porque cuando un médico le dice a un paciente, no, eso es algo simple, y pasa algo serio, entonces la cosa se complica. Debemos orientar al paciente y edificarlo. Usted se va a hacer una circuncisión, que es una de las cirugías que nosotros más hacemos, los urólogos, y una cirugía menor, pero una circuncisión puede complicarse, puede haber una infección, puede haber un sangrado, pero el paciente puede hacer un shock y morirse. Entonces, de una circuncisión, sacarle una uña a un paciente, ponerle una inyección a un paciente, puede hacer una reacción. Sí. Entonces, no podemos minimizar cuando vamos a realizar un procedimiento. Tenemos que informar al paciente todos los pormenores de los procedimientos y las consecuencias después del procedimiento. Pablo, un deportista con problemas ya de cáncer de próstata, ¿qué tú le recomiendas? ¿Qué debe hacer? Ya con el diagnóstico. Sí. Bueno, va a depender mucho de la edad del paciente, de las condiciones físicas. Si es un deportista, pues lógicamente que va a ser casi seguro un paciente joven. Si es un cáncer de próstata en una etapa inicial, hay dos tratamientos ahora mismo que son los que más se están usando a nivel mundial, que son la cirugía radical, que es el gold standard, el tratamiento ideal para un paciente joven, y la radioterapia. Hay muchos otros tratamientos. No lo menciono porque para contestarte lo del deporte, lo del deportista. Entonces, un paciente joven se beneficia indiscutiblemente de una cirugía radical porque es el tratamiento más seguro para tu curar a un paciente de cáncer. Ahora, si ese paciente no quiere operarse por la razón que sea, que hay que respetarlo, pues yo he tenido pacientes jóvenes que me dicen que no se operan. Entonces, yo como médico simplemente lo oriento, pero la última palabra la tiene el paciente. Y entonces han optado por darse radioterapia. Es un tratamiento también, es una opción de tratamiento y con un porcentaje alto de curación que no tiene, vamos a decir, los riesgos de una cirugía, y entonces el paciente opta por este tratamiento. Pero lo ideal si es un paciente joven es hacerle una cirugía radical. Ayer en Salud Deportiva estábamos hablando de la edad, un enfoque bien interesante sobre la edad de los deportistas no deportistas. Entonces, en este caso yo pregunto, ¿a qué edad un deportista debe visitar el urólogo? Bueno, el deportista, al igual que el que no hace deporte, debe visitar al urólogo al mismo tiempo. Ahora, hay una diferencia en todo el sentido de la palabra en el deportista y en el que no hace deporte. Por ejemplo, está relacionado el cáncer de próstata con la obesidad. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que un deportista tiene menos incidencia de cáncer de próstata que una persona que no haga deporte. O sea, fíjate, ¿tiene relación el sobrepeso o el índice de masa corporal con la disfunción sexual? Claro, directamente proporcional. ¿Qué te dice esto? Bueno, que el deportista sufre menos de disfunción sexual que el que no hace deporte. O sea, fíjate cómo de una pregunta surgen muchos detalles. Entonces, el deportista tiene muchas ventajas en este sentido porque disminuyen la incidencia no solamente del cáncer de próstata, del problema de disfunción sexual, sino de otras enfermedades, problemas de colesterol, de triglicéridos, problemas de accidente cerebrovascular, y no es que no ocurran, pero tienen menos probabilidad.
porque se dinamiza el sistema circulatorio en este paciente, pues lógicamente va a ser un sistema que no va a tener grasa dentro, no va a tener colesterol, no va a tener triglicéridos, y esto también disminuye la incidencia de cáncer en el deportista. Pero no quiere decir, lógicamente, que no se haga su evaluación igual cuando tiene antecedentes de cáncer en la familia a cuando no tiene antecedentes después de los 40 o los 45 años de edad. Hay deportes que son muy agresivos. En el caso del fútbol americano, se dan golpes, se estrellan, chocan, y esto puede traer problemas en el caso si hay un choque por los riñones, pueden orinar quizás sangre también. ¿Qué tú le recomiendas a nosotros que estamos en el mundo entero y hay tanta gente que está siguiendo este deporte? Sí, normalmente cuando un paciente nos llega a la consulta con hematuria, que es la pregunta, o sea, que sangró por la orina, lo primero que hacemos es una historia clínica. Si es un deportista o un cadete, que no importa la institución que sea, de la policía, del ejército, generalmente estos pacientes pueden tener sangre en la orina. Por esa agresividad, por ese movimiento brusco que ocurre, entonces el riñón se lastima, vamos a llamarlo así, y entonces puede haber sangre en la orina. Y en este caso, en el boxeo, fíjate, le están dando precisamente a la altura de los riñones este riesgo. Eso puede producir hasta una lesión renal, no solamente sangrado. Y de hecho hay pacientes que en deporte han tenido traumas renales que generalmente se resuelven con reposo, ¿eh? Los traumas se resuelven casi siempre con reposo porque no hay un estallamiento renal, que esto ya ocurre, por ejemplo, si le dieran con un bate o con otro tipo, pero ya en estos golpes, o sea, puede ocurrir un daño renal importante, pero también se puede corregir con reposo y esto generalmente cede el sangrado por la orina. Sí, pero de hecho puede ocurrir una lesión a nivel tanto de riñón, son los órganos más sensibles, el riñón y la vejiga, porque están superficial, vamos a decirlo así, y un golpe a nivel lumbar o un golpe a nivel suprapúbico, por ejemplo, con una vejiga llena, lo que hablábamos al principio en los deportistas, esto sí puede producir un estallamiento a nivel de la vejiga. Si hay un golpe contuso a nivel del área suprapúbica, donde está la vejiga, con una vejiga llena en un deporte, puede estallar la vejiga. Pero la mayoría de estos traumas, si no hay un estallamiento del órgano, pues con reposo y observación esto se puede resolver. Oye, 4 golpes corridos ahí mismo a esa altura de los no, riñones, oye, eso, se siente, ¿eh? Claro que sí, sí. Pero se resuelven la mayoría con reposo, los traumas renales, a menos que haya un estallamiento del órgano, del riñón o de la vejiga, que ya hay que hacer un procedimiento quirúrgico, pues esto con reposo se puede resolver. Pablo, con tu experiencia como urólogo, cuando hay un paciente que dice, tú determinas, bueno, hay un cáncer, comunicárselo a la familia, comunicárselo a ese paciente, ¿qué tan complicado se te convierte eso? Mira, es un momento difícil, porque yo soy de lo que, yo sufro mucho lo que el paciente tiene. Y cuando yo tengo que decirle a un paciente que tiene un cáncer, yo me imagino que soy yo que estoy de aquel lado. Y es difícil y mayormente cuando es un paciente joven. No es que no sufran los dos, pero cuando tú tienes que decirle a un paciente de 50, 55, de 60 años que tiene un cáncer, no es igual a un paciente que tiene 80 años, que probablemente el mismo paciente, muchos pacientes ya están preparados para eso. Entonces, esto hay que manejarlo con mucha delicadeza, con mucha prudencia. A veces queremos ser claros, pero el hecho que tengamos prudencia y tengamos delicadeza no quiere decir que no seamos claros. Y a mí me gusta siempre conversar con los familiares de los pacientes, ya sea su pareja, los hijos, o la persona que tenga más cercana. Y me gusta que me pregunten mucho, que es importante eso, porque la mayoría de las veces nos limitamos a hay que hacer tal cosa, pero me gusta que el paciente sepa qué otras opciones hay, qué más podemos hacer, que se sienta en confianza conmigo como médico, porque uno de los aspectos importantes en la medicina es la confianza, esa comunicación que hay entre el médico y el paciente. No es que hay unos factores que se toman en cuenta en el médico y no es solamente la preparación del médico. El médico puede ser un científico, pero si el paciente no tiene acceso a ese médico, si el paciente no tiene la confianza de hablar con ese médico, entonces ese conocimiento no vale de nada. Yo siempre he apostado, y lo sigo haciendo, a que tenemos
que estar del otro lado. Y eso quiere decir que tenemos que estar abiertos al paciente. Yo sería incapaz, por ejemplo, para ponerte un ejemplo que ha pasado, de que un paciente me llame para hacerme una pregunta por teléfono. Sí. Y yo le diga que no, que por qué me llama. O sea, y eso pasa a diario, de colegas que maltratan, eso es un maltrato al paciente, lógicamente, pero debe haber confianza, debe haber comunicación entre el médico y el paciente, y eso es básico. Bueno, Pablo, con esa confianza yo te digo que no hay más tiempo. Gracias por estar con nosotros, cuídate y entonces ya tú sabes. Gracias. Vamos a seguir orientando a nuestro público, a nuestros deportistas, porque con problemas de próstata, con problemas de riñones, con problemas de orinas y otras infecciones, otros problemas, no vamos a estar bien. Muchas gracias, Pablo. Gracias y un saludo afectuoso para todos. A ustedes también, gracias por la sintonía de nuestra parte. Mañana es el compromiso. Cuídense, por favor.